A los 85 años, Paul Hogan finalmente habla sobre Linda Kozlowski. Paul Hogan nació el 8 de octubre de 1939 en el pequeño pueblo minero de Lightning Ridge, Nueva Gales del Sur, Australia, una región famosa por sus campos de ópalo y paisajes agrestes. Creció en la Australia rural durante la década de 1940, un período marcado por las dificultades de la posguerra, y experimentó un mundo muy diferente de la vida glamorosa que llevaría más tarde. No se ha documentado mucho sobre sus padres o los detalles específicos de su primera infancia, lo que siempre ha añadido un aire de misterio a la historia de su vida. El propio Hogan prefería mantener en privado sus antecedentes familiares, a menudo centrando la atención en sus logros profesionales y su personalidad cómica. Esta aura de misterio sobre sus años de formación dejó a los fans intrigados, permitiéndoles proyectar en él la imagen por excelencia del hombre australiano común y trabajador que alcanzó la fama contra todo pronóstico. De joven, Hogan trabajó como aparejador en el puente del puerto de Sídney, uno de los monumentos más emblemáticos de Australia. El trabajo era físicamente exigente y requería un valor extraordinario, ya que implicaba escalar y mantener el equilibrio sobre vigas de acero en lo alto del puerto. Esta experiencia no solo endureció a Hogan, sino que también moldeó su visión de la vida. Su tiempo como aparejador lo conectó con los australianos comunes, que trabajaban largas horas en trabajos arduos. Más tarde, esta autenticidad se convirtió en uno de los rasgos definitorios de su comedia. Nunca pareció pretencioso, y su humor resonó profundamente en la gente común, porque reflejaba su propio mundo con calidez y risa. La carrera de Hogan en el mundo del espectáculo comenzó de forma algo inesperada en 1971, cuando apareció como concursante en el programa de televisión australiano New Faces, un programa de talentos que daba a los aspirantes a artistas la oportunidad de mostrar sus habilidades. En lugar de seguir el camino habitual del canto o el baile, Hogan adoptó un enfoque diferente. Entretenía a los jueces y al público con su ingenio agudo y su estilo cómico único. Su humor descarado y realista, transmitido con un encanto travieso, conectó instantáneamente con los espectadores. Este debut desató una carrera notable, demostrando que Hogan tenía un don para hacer reír a la gente y una presencia escénica natural que pronto lo catapultaría al estrellato nacional. Animado por su nuevo reconocimiento, Hogan lanzó su propio programa, The Paul Hogan Show, que no solo protagonizó, sino que también escribió y produjo. El programa, que se desarrolló durante gran parte de la década de 1970, fue una serie de sketches de comedia satírica que se burlaba de la sociedad australiana, las peculiaridades culturales y el comportamiento humano en general. La creatividad de Hogan y su participación práctica en el programa lo diferenciaron. No era solo un intérprete, sino un artista completo que daba forma al contenido de principio a fin. El programa fue inmensamente popular, celebrado no solo en Australia, sino también en el extranjero, particularmente en Sudáfrica, donde el público encontró su humor cercano. En 1973, la creciente influencia y popularidad de Hogan fueron reconocidas oficialmente cuando ganó el premio TV Weekly al mejor talento nuevo, lo que consolidó su lugar en la industria del entretenimiento australiana. Hogan hizo la transición de la televisión al cine a principios de la década de 1980. Su debut cinematográfico se produjo en 1980 con un cameo en la película australiana Fatty Finn, una película familiar ambientada en la década de 1930. Aunque fue una pequeña parte, lo presentó al público del cine. Siguió con un papel más importante en la miniserie de televisión Anzacs 1985, donde interpretó al cabo de lanza Pat Clary. La serie, que representaba la valentía y los sacrificios de los soldados australianos durante la Primera Guerra Mundial, le dio a Hogan la oportunidad de mostrar sus habilidades dramáticas, demostrando que era más que un simple comediante. Sin embargo, fue en 1986 cuando Hogan realmente dejó su huella en el escenario internacional. Coescribió el guión y protagonizó Crocodile Dundee, una película dirigida por Peter Feman. En ella, Hogan interpretó el papel de Michael J. Crocodile Dundee, un hombre de la selva australiana robusto y carismático
que viaja a la ciudad de Nueva York y se encuentra navegando por un mundo completamente diferente al suyo. La película se hizo con un presupuesto relativamente modesto de menos de $10 millones, pero resonó culturalmente en todo el mundo. Con su mezcla de comedia, aventura y romance, junto con la actuación magnética de Hogan, la película se convirtió en un éxito de taquilla masivo, ganando cientos de millones a nivel mundial. No solo tuvo éxito financiero, también se ganó los corazones de los críticos que elogiaron el encanto natural de Hogan y la representación ingeniosa pero ligera de las diferencias culturales de la película. Por su trabajo en Crocodile Dundee, Hogan recibió reconocimiento internacional. Ganó el Globo de Oro al mejor actor en una película de comedia o musical, y fue nominado tanto al premio BAFTA como al premio de la Academia al mejor guión original. Un logro extraordinario para alguien que había comenzado su carrera como constructor de puentes. Hogan se había convertido oficialmente en un nombre familiar no solo en Australia, sino en todo el mundo. El éxito de la primera película condujo a una secuela, Crocodile Dundee 2, en 1988. Si bien tuvo un buen desempeño comercial, obteniendo impresionantes ganancias de taquilla, los críticos fueron menos entusiastas y, a menudo, la compararon desfavorablemente con la original. Hogan, sin embargo, continuó expandiendo su carrera, protagonizando otras películas como la comedia dramática de 1990 Almost an Angel, que desafortunadamente no logró impresionar ni a la crítica ni al público. De manera similar, su comedia occidental de 1994 Lightning Jack fue recibida con duras críticas y ventas de entradas decepcionantes, lo que indica un período difícil en su carrera cinematográfica. La carrera de Hogan enfrentó más reveses en 1996 con el lanzamiento de Flipper, una película familiar dirigida por Alan Shapiro. Aunque la actuación de Hogan como personaje principal fue elogiada por su calidez y simpatía, la película en sí fue una decepción comercial, recaudando solo $20 millones frente a su presupuesto de $25 millones. Los críticos señalaron que la historia no era convincente, aunque la película recibió algunas nominaciones a premios, lo que demuestra que el talento de Hogan aún brillaba incluso cuando los proyectos en sí mismos fallaban. En 1998 apareció en la película Floating Away, aunque tampoco logró reavivar su éxito de taquilla anterior. En 2001, Hogan regresó a su papel más famoso con Crocodile Dundee en Los Ángeles. Si bien los fans sentían curiosidad por verlo retomar el papel de Michael Dundee, la película no tuvo tanto éxito como sus predecesoras, y en última instancia marcó el final de la franquicia. El encanto del original simplemente no pudo ser recuperado, y quedó claro que el momento cultural de Dundee había pasado. A pesar de estas luchas, Hogan continuó trabajando en el cine, apareciendo en Strange Bedfellows, 2004, una comedia sobre dos hombres que fingen ser una pareja gay para explotar las lagunas fiscales, y Charlie and Boots, 2009, una comedia de viaje por carretera sobre un padre y un hijo que se reconectan después de una tragedia. Ambas películas tuvieron una recepción modesta, pero demostraron la capacidad perdurable de Hogan para interpretar personajes identificables y agradables. En los últimos años, Hogan se ha retirado en gran medida de la actuación, prefiriendo una vida más tranquila después de décadas en el centro de atención. Sin embargo, hizo apariciones ocasionales, como su participación como invitado en Adam Hills Tonight en 2013, recordando al público el ingenio y el carisma que lo convirtieron en una estrella en primer lugar. El viaje de Paul Hogan es uno de resiliencia, humor y transformación. Desde aparejador en el puente del puerto de Sídney hasta estrella de cine internacional y escritor galardonado, su historia refleja el espíritu australiano de determinación y encanto travieso. Aunque su carrera posterior estuvo marcada por altibajos, Hogan sigue siendo celebrado para siempre como el hombre que dio vida a Crocodile Dundee. Un personaje que se convirtió en un icono cultural y ayudó a presentar el humor y la narración australiana al mundo. La vida personal de Paul Hogan ha estado marcada por relaciones que atrajeron tanta atención pública como su carrera como actor. Su primer matrimonio fue con Noelene Edwards en 1958, mucho antes de que se convirtiera en un nombre familiar en Australia o en una estrella internacional. En ese momento, Hogan apenas comenzaba su vida adulta,
trabajando como aparejador en el puente del puerto de Sídney. Y su matrimonio con Noelene representó un lado más tradicional y privado de sus primeros años. Juntos, la pareja formó una familia y compartió el ascenso de Hogan de la oscuridad a la fama, navegando por las presiones de la vida pública una vez que se convirtió en comediante y luego en estrella de cine. Su matrimonio duró más de 2 décadas, un período significativo en el que la carrera de Hogan comenzó a florecer. Pero en 1981, después de más de 20 años juntos, se separaron y se divorciaron. La separación sorprendió a muchos, ya que la imagen pública de Hogan a menudo estaba ligada a la imagen de un hombre de familia devoto. Lo que siguió fue aún más inesperado. En menos de un año, Hogan y Edwards se volvieron a casar. Su reconciliación despertó un considerable interés y especulación en los medios. Muchos supusieron que el intento de Hogan de restaurar su primer matrimonio indicaba la profundidad de su vínculo con Edwards y su compromiso de mantener unida a su familia. Sin embargo, el nuevo matrimonio no duraría. En 1986, la pareja se divorció nuevamente y, esta vez, la separación fue mucho más turbulenta y pública. Se hizo ampliamente conocido como uno de los divorcios de celebridades más feos de Australia, involucrando disputas acaloradas y una amplia cobertura mediática. Su ruptura expuso a Hogan a un intenso escrutinio, ya que la vida privada del actor se convirtió en objeto de chismes y fascinación en Australia y en el extranjero. Después de su separación de Noelene, la vida romántica de Hogan volvió a ser noticia cuando se enamoró de su coprotagonista de Crocodile Dundee, Linda Kozlovsky. La pareja tenía una química innegable en la pantalla que se tradujo en un romance en la vida real. En 1990, Hogan se casó con Kozlovsky, solidificando lo que muchos vieron como una historia de amor clásica de Hollywood. Un actor que se enamora de su coprotagonista mientras trabaja en una película que se convirtió en una sensación mundial. Su matrimonio atrajo la atención internacional ya que la pareja encarnaba el glamour del mundo del espectáculo, apareciendo a menudo juntos en estrenos y eventos de la industria. En cuanto a la familia, los hijos de Hogan siempre han sido una parte importante de su vida. Con Nolan Edwards tuvo 5 hijos, y el tamaño de su familia reflejó los largos años que pasaron juntos. Más tarde, con Kozlovsky, Hogan tuvo un hijo más, lo que lo convirtió en padre de 6 en total. Su papel como padre fue un elemento definitorio de su identidad personal, incluso cuando sus matrimonios pasaron por agitación. Sin embargo, el segundo matrimonio de Hogan también llegó a su fin. Después de más de 2 décadas juntos, Linda Kozlovsky solicitó el divorcio en octubre de 2013, citando diferencias irreconciliables. La decisión sorprendió a algunos fans que durante mucho tiempo habían admirado su relación, mientras que otros señalaron que las presiones de la fama y la preferencia de Hogan por vivir tanto en Australia como en los Estados Unidos pueden haber tensado su unión. El divorcio finalizó en 2014, poniendo fin oficialmente a un capítulo de la vida de Hogan que una vez había parecido un romance de cuento de hadas. A los 85 años, el actor y comediante australiano Paul Hogan, el hombre que se convirtió en un nombre familiar internacional con su interpretación del robusto pero encantador Mick Crocodile Dundee, finalmente ha decidido romper su silencio sobre uno de los aspectos más comentados de su vida personal: su relación con su ex esposa y coprotagonista durante mucho tiempo, Linda Kozlovsky. Durante décadas, tanto los fans como los medios de comunicación especularon sobre la verdadera naturaleza de su romance, cómo floreció en el set de las películas de Crocodile Dundee y, en última instancia, por qué llegó a su fin. Ahora, en sus años crepusculares, Hogan parece más dispuesto que nunca a reflexionar abierta y honestamente sobre la mujer que fue una parte tan importante de su viaje tanto en la pantalla como fuera de ella. Linda era más que solo mi coprotagonista, admitió Hogan en una conversación sincera. Cuando trabajábamos juntos, había esta conexión natural, esta chispa que simplemente se transmitía en la pantalla. No teníamos que forzarlo. Y creo que es por eso que el público de todo el mundo creyó en la historia de Mickey Sue. Pero fuera de la pantalla, no era solo actuación, era real. Sus palabras dejan claro que su química en Crocodile Dundee
no fue fabricada por una escritura o dirección inteligente, sino que nació de un afecto genuino que se desarrolló entre ellos durante el torbellino de fama que rodeó el lanzamiento de la película en 1986. Hogan continuó explicando que cuando él y Linda se conocieron, él ya estaba establecido como un comediante popular y personalidad de la televisión en Australia, mientras que ella era una actriz estadounidense, relativamente nueva en el negocio. Linda llegó con esta frescura, recordó Hogan. Aún no estaba hastiada por Hollywood. Tenía esta energía que realmente me atrajo. Me encontré queriendo estar cerca de ella cada vez más, incluso cuando la cámara dejaba de grabar. Su relación, sin embargo, fue complicada desde el principio. Hogan estaba casado con su primera esposa, Noelane Edwards, con quien tuvo 5 hijos. La eventual ruptura de ese matrimonio, a raíz de su romance con Kozlowski, fue noticia de primera plana, y Hogan nunca ha rehuido reconocer que fue un capítulo doloroso en su vida. No fue fácil para nadie, confesó Hogan. La gente piensa que porque eres famoso o exitoso, las cosas simplemente encajan. Pero la verdad es que todavía tienes una familia, responsabilidades y personas que resultan heridas. No, y habíamos pasado por mucho juntos. Y de repente mi vida se dirigía en una dirección completamente diferente. No me arrepiento del tiempo que Linda y yo pasamos juntos, pero sí lamento el dolor que causó a otros en el camino. Sus comentarios muestran a un hombre que, incluso después de todos estos años, todavía lucha con las complicadas emociones ligadas a sus elecciones. Hogan y Kozlowski se casaron en 1990 y estuvieron juntos durante más de 2 décadas. Durante ese tiempo, dieron la bienvenida a su hijo, Chance, quien se convirtió en la luz de sus vidas. Chance lo cambió todo, dijo Hogan con calidez. Ser padre de nuevo más tarde en la vida, especialmente con Linda a mi lado, me dio una perspectiva diferente. Ambos queríamos darle la mejor infancia posible y, en muchos sentidos, eso nos mantuvo unidos incluso cuando las cosas eran difíciles entre nosotros. A pesar de las presiones de Hollywood, su diferencia de edad y el implacable escrutinio de los tabloides, Hogan y Kozlowski intentaron que su matrimonio funcionara. Sin embargo, en 2014 decidieron separarse. Simplemente nos distanciamos, explicó Hogan. Linda es una mujer maravillosa y compartimos algunos años increíbles juntos, pero en algún momento nos dimos cuenta de que no nos hacíamos tan felices como solíamos hacerlo. No fue una gran pelea dramática o una traición. Era solo la vida, y a veces las personas se mueven en diferentes direcciones. Enfatizó que su divorcio fue amistoso, señalando: «Siempre hemos tratado de mantenernos en buenos términos por el bien de Chance. Pase lo que pase, ella siempre será parte de mi historia, y siempre me preocuparé por ella». Ahora, reflexionando desde la perspectiva de sus 85 años, Hogan parece a la vez nostálgico y filosófico sobre su tiempo con Kozlowski. Miras hacia atrás en tu vida y te das cuenta de que no se trata de la fama, el dinero o incluso las películas. Se trata de las personas con las que compartiste todo. Linda fue una de esas personas para mí. Nos reímos mucho. Viajamos por el mundo juntos y construimos una familia. Nunca olvidaré eso. Sus reflexiones revelan un lado más suave y vulnerable del hombre que una vez fue celebrado como el arquetipo del tipo duro australiano. Para Hogan, hablar sobre Linda Kozlowski en esta etapa de su vida se trata menos de remover el pasado y más de reconocer el profundo impacto que ella tuvo en su viaje. Si la gente me recuerda por Crocodile Dundee, entonces siempre recordarán a Linda también, porque esa historia fue nuestra.